había acabado con sus últimos 7 rivales por la vía del cloroformo y había conseguido 13 knockouts en sus 14 peleas anteriores. Sin embargo, todas estas victorias fueron en contra de rivales poco conocidos, ni cerca del nivel de un campeón del mundo. Varios de ellos eran peleadores que recién estaban debutando, y algunos otros tenían más derrotas que victorias en su récord, mientras que el japonés venía de vencer a una leyenda mexicana en territorio nacional. Es por esto que todo Japón esperaba ansiosamente ver otra victoria contundente por parte de su campeón. Absolutamente nadie, en Japón o en cualquier parte del mundo, creían que Shibata pudiese perder esta pelea. De hecho, muchos hablaban de que Clemente Sánchez era una pelea de trámite para el campeón, es decir, un combate sencillo para que el campeón pudiera lucirse y mantenerse en forma para las peleas más importantes más adelante. Se podría decir que llevaron a Clemente Sánchez hasta Japón para que perdiera y el campeón pudiera darle espectáculo a su gente. Pero parece que nadie le avisó al mexicano que se suponía que tenía que perder. La pelea comenzó, y comenzó como una batalla bastante interesante entre dos hombres que buscaban tomar el control del cuadrilátero. Y durante los 2 primeros rounds, la pelea fue increíblemente cerrada y competitiva. Ninguno de los dos lograba realmente marcar diferencias sobre el otro. Cuando uno encontraba éxito con sus ataques, el otro le respondía de manera inmediata. El mexicano Clemente Sánchez y Kuniaki Shibata, 57 kilos, 152 gramos, es el índice máximo en la división de peso pluma. Fuerte pegada, guantes de 6 onzas, animando a Clemente Sánchez. Buena izquierda, tremendo golpe de Kuniaki, asentó durísimo la mano y le aflojó ligeramente las piernas al mexicano. Ha sido el más contundente de los golpes. Entró en serio, golpeando severamente a los costados de Kuniaki Shibata, que no pudo salirse inexplicablemente, parece ser que lo tenían atornillado. Kuniaki Shibata es un hombre que se sale rapidísimo sobre la punta de los pies. Note usted su movilidad constante de la cintura para arriba y sobre todo Clemente que suelte los golpes. Un par de esgrimitas en él. Y luego llegó el tercer asalto del combate. El round estuvo relativamente reñido hasta que Sánchez conectó un poderosísimo 1-2 con la mano derecha, enviando a Shibata directo al suelo. El japonés rápidamente trató de ponerse de pie, y por un momento parecía que iba a poder continuar. Sin embargo, Shibata se levantó tambaleante y una vez más cayó al suelo, terminando de espaldas donde tomó la cuenta de 10 por parte.両チャンピオンの激突です。 승민체육관 소속 48kg 989g WBC 라이트 플라이그 챔피언 최효상. Campeón mundial de peso mosca, reconocido como una de las personas con más influencia en toda Corea del Sur durante varios años, con un récord de 24 victorias y 13 knockouts, y después de defender su campeonato mundial en 3 ocasiones de manera efectiva, el campeón del mundo, Yoo Sam-choi, se sentía imbatible. Tan invencible se sentía que se dio la libertad de burlarse de uno de sus rivales. Choi aprovechó el hecho de que su rival desconocía las costumbres de Corea y decidió burlarse de él para que su gente coreana pudiese reír y pasar un buen rato a costa de la humillación de su rival extranjero. Pero todas estas burlas terminaron por costarle muy caro. En julio del 2002 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 22 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Jorge Arce, también conocido por su apodo, El Travieso, aceptó enfrentarse al campeón mundial Yoo Sam-choi en territorio enemigo, es decir, en Corea del Sur. Arce contaba con un récord profesional de 29 victorias, 3 derrotas y un empate. Aunque el jovencito mexicano tenía más victorias que el campeón mundial, era el hecho de que aún era joven, más el hecho de que tenía 3 derrotas a su nombre, lo que llenaban tanto a Choi como al público coreano de confianza. El travieso tenía todo en contra, estaba peleando en el país natal de su rival, y su rival era un campeón mundial que estaba en el apogeo de su carrera. Choi le sacaba 7 años de diferencia al joven Arce. Por todo esto es que el campeón del mundo Yoo Sam-choi era el favorito en las apuestas para ganar el combate. Debido a este nivel de confianza, Choi sintió que podía burlarse de Arce, que al cabo Choi estaba en su país y Arce no le iba a entender nada de lo que dijeran en coreano. El travieso Arce ha contado que en su llegada a Corea del Sur, el campeón mundial coreano le agarraba la cabeza constantemente. No sé qué significa en Corea que te tallen la cabeza, pero todos se reían, dijo Arce. Resulta ser que en Corea del Sur, el que alguien acaricie la cabeza de otra persona, básicamente significa eres como un niño para mí, eres adorable.
El acariciar el rostro de alguien más suele usarse con niños y jóvenes en Corea para comunicarles que los consideran como hermanos menores o adorables. Es decir que Yo Sam Choi estaba intentando burlarse de Arce, llamándolo niñito para que todos los coreanos presentes pudieran pasarla bien riéndose del travieso. Pero las burlas de Choi hacia Arce no terminaron ahí. Antes del combate, Choi y el promotor del evento le entregaron la cantidad de $800 a Arce. $800 para que con algo de dinero el mexicano consolara su pronosticada derrota. La actitud de rechazar el semejante regalo era considerada una falta de respeto en Corea. Entonces, luego de mandar a decir por medio de su traductor que el promotor se metiera ese dinero por donde más le cupiera, Arce decidió regalarle el efectivo a su hermano, quien lo acompañaba en la esquina. Y por último, después de que lo llamaran un niñito para que todos se rieran de él, después de que lo insultaran al enviarle dinero para consolarlo después de que perdiera, llegaría la burla final. A la hora de la pelea, el travieso Arce tuvo que esperar media hora parado en el ring a que llegara su rival. Es decir que Arce hizo su entrada al ring como siempre, y que cuando era la hora de que Choi subiese al ring, el coreano decidió tardar más tiempo y hacer que el mexicano esperara en el ring sin nada que hacer. Se rieron de él, le dieron dinero para que no llorara después de que perdiera, y luego lo intentaron dejar en ridículo haciéndolo esperar media hora sobre el ring antes de la pelea. Pero por fin, después de aguantar tantas burlas, Jorge el travieso Arce estaba sobre el ring y enfrente del campeón mundial Yo Sam Choi. Y con el sonar de la campana era hora de comprobar si Choi era capaz de respaldar todas sus burlas hacia el mexicano o si Choi acabaría solo como un hablador más. Y en el primer round, después de tan solo un minuto de pelea, en un estadio lleno de miles de coreanos con tan solo 8 mexicanos presentes, el travieso Arce conectó un recto de derecha que terminó por enviar a Yo Sam Choi directo al suelo. 今回が4度目の防衛戦になりますチェ・ヨサム。前回3度目の防衛戦というのが2002年2月です。東京ベイ NK ホールで山口慎吾選手に10ラウンド TKO 勝ちを収めました。そして3度目の防衛に成功しましたチェ・ヨサム。そこから4ヶ月半ほど間が空いています。第1ラウンド1分が経過しています。自分の国でおーっと右を攻めたダウンです。チャンピオン割り切りで押し込みましたね今のは。はい、チャンピオンもその前にパンチを当てていたんですが、左ジャブは当たったんですけどね。Yo Sam Choi logró incorporarse para continuar la pelea, pero su rival ya había crecido mucho, y durante 6 rounds, Arce castigó sin piedad a un Yo Sam Choi que no hacía más que recibir golpes. まだ50秒近くあります。インサイドからミドルストレート、左に返しました。これはヒットします。立っています。チェ・ヨサム、右はこれで下がるとガーッと来られるんじゃないかというところもあるんですね。普通通り今やってるわけですけど、僕のボクシング事情というのは先ほどからお伝えしている通り、若干というかかなり下火なんですけれども、やっぱり興行形態がね、いつも言ってるように日本とは違うんですよね。大きなスポンサーがその興行自体を買い取るという感じなんですか。そうなんですね。奪ってるんですがいいんでしょうけども、どのように映りますか、アルセの方は。1ラウンドからですね、よくその力みなく手出してますよね。1ラウンド目っていうのは大事なんですよ。やはり敵地で戦う時にですね、硬くなってですね手が出ないとですね、やはりそのリズムには乗れない、相手の方が調子に乗ってくる。アルセの10対9ですね。チェヨさんもいいパンチ入れてですね、ロープに詰めていい攻撃したんですけどね、これ攻めるっていうことは自分自身も無防備になるところがあるわけですよ。だから攻めながら避けないといけない。攻め終わったら頭の位置を変えたりですね、右打った時の左のグローブの位置、左打った時の右のグローブの位置、それをしないとですね、顔面空いてるんですから。Y por fin, en el sexto round, finalmente la esquina del campeón mundial tiró la toalla, y de esta manera, en territorio enemigo, después de haber sido humillado por todo un país, Jorge el travieso Arce destruyó a un campeón mundial en frente de su gente y se quedó con el cinturón. アルセも疲れてるんですけど、止めましたね。試合終了です。最後ホレア・アルセ疲れていますが、疲れてはいるけど前に出れば勝つのは目に見えてる。それで、チェの方は、守るので精一杯の状態がありましたね。相手の国に乗り込んでタイトルを統一していますホルヘ・アルセ。これで韓国は世界チャンピオンがこの時点でいなくなりました。 트로피 올려주세요. 트로피.
メキシコの暫定チャンピオンが韓国に乗り込みましてチェ・ヨサムを下しています。 WBC 世界ライトフライ級のチャンピオンはオルヘ・アルセとなっています。コーナーに押し込んでレフェリーのストップ。 Living, training, and fighting out of Miami, Florida, USA, the former IBF and WBA featherweight champion of the world, El Ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. En el año 2017, el mexicano Robinson Castellanos aceptó enfrentarse a la superestrella cubana Yuriorkis Gamboa, y apenas la pelea se hizo oficial, comenzaron las quejas tanto del público cubano como la de la prensa estadounidense. Yuriorkis Gamboa era uno de los mejores peleadores del mundo, un boxeador con pedigrí olímpico que había conseguido coronarse campeón mundial en 3 divisiones, es decir que todo mundo esperaba que Gamboa se enfrentara a los mejores del mundo, a campeones, a peleadores invictos, a monstruos en el boxeo. Pero en vez de todo eso, Gamboa se iba a enfrentar a un peleador mexicano que nadie conocía, que además tenía un récord profesional de 23 victorias y 12 derrotas. Es correcto, Castellanos ya había sido derrotado 12 veces, y de esas 12 veces, 6 habían sido por la vía del knockout. De hecho, Castellanos había sido noqueado en su pelea más reciente, pelea la cual había tomado lugar a principios del 2016. Es decir que el monstruoso peleador cubano se iba a enfrentar a un peleador con 12 derrotas a su nombre, que llevaba más de un año inactivo sin subirse al ring y que además en su última pelea lo noquearon. Era más que obvio que los promotores pensaron en conseguirle una pelea supuestamente fácil a Gamboa para que el cubano se pudiera lucir en un combate que lo mantendría activo y preparado para una pelea importante más adelante. Se podría decir que llevaron al mexicano al matadero, lo invitaron a perder, le ofrecieron una pelea tan importante que no la podía rechazar, pensando que no había manera alguna en el que un peleador tan galardonado como Gamboa pudiera perder en contra de un boxeador desconocido. Por eso la gente comenzó a hablar mal tanto de Gamboa como de Castellanos, con comentarios como «sería una mejor pelea entre Gamboa y su propia sombra», ¿y acaso no pudieron escoger a un rival peor que ese mexicano basura?, entre muchos otros. Claramente el consenso era que este combate era una pérdida de tiempo, ya que el cubano era muy superior al púgil mexicano. El problema fue que nadie le avisó a Robinson Castellanos que se suponía que tenía que perder. La pelea comenzó el 5 de mayo del 2017 en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Yuriorkis Gamboa lució bien desde el primer asalto, cuando conectó algunos buenos golpes sobre Castellanos. El cubano se presentó con velocidad y buen boxeo, por lo que parecía que él era el peleador más fuerte. En el segundo round vimos más competencia por parte de ambos. Castellanos demostró que no venía nada más a cobrar un cheque, demostró que venía a intentar ganar. El mexicano conectó varias derechas sobre Gamboa, quien con frecuencia dejaba las manos bajas hacia la cintura. Pero en esos 2 primeros rounds, Yuriorkis Gamboa seguía luciendo superior, justo como todos lo esperaban. No fue hasta el tercer round del combate donde Castellanos derribó a Gamboa con un derechazo directo al final del asalto. Gamboa se levantó y lucía muy herido, pero la campana sonó antes de que Castellanos pudiera lanzarse sobre un Yuriorkis Gamboa tambaleante. El mexicano salió con todo al inicio del cuarto asalto, con esperanzas de que el peleador cubano aún no se hubiese recuperado de esa caída en el round anterior. Y justo eso fue lo que sucedió. Yuriorkis seguía lastimado, por lo que no fue difícil para Castellanos derribarlo una vez más con un gran derechazo directo al comienzo del round. This is the 12th time that he's visited the canvas. We saw that he's won 7 out of those 8 fights. Now, number 9, B-Hop.
Una vez más, Gamboa se pudo levantar y responder a la cuenta del referí, pero esta vez lo tumbaron al inicio del round, por lo que ahora el cubano tenía que lidiar con el constante ataque de Castellanos por casi un asalto completo. En ese mismo cuarto round, Gamboa fue golpeado repetidamente con golpes más limpios y nítidos a medida que avanzaba la ronda. A pesar de que el cubano claramente estaba fuera de sí, Gamboa optó por combatir el fuego con fuego, aunque no fue muy eficaz. A partir del quinto round vimos mucha menos acción que en los rounds anteriores, pero el impulso parecía haber cambiado completamente a favor de Castellanos, ya que Gamboa lucía mediocre con sus esfuerzos ofensivos y defensivos. Es decir, que a pesar de que en este round Gamboa no se fue a la lona, el único que encontraba éxito en sus ataques era el mexicano, y el cubano parecía no poder hacer nada al respecto. Los rounds 6 y 7 siguieron un guión similar al quinto, ya que Gamboa recibía golpes de poder de manera constante a lo largo de cada asalto. Y después de recibir golpes muy fuertes al final del séptimo round, sorprendentemente Yuriorkis Gamboa no pudo responder a la campana inicial del octavo round, cuando le dijo a su esquina que detuviera la pelea. Es decir, el medallista olímpico y campeón en 3 divisiones se dio por vencido de su esquina y decidió no salir a pelear más. Y con eso, Robinson Castellanos le cayó la boca a todo el mundo y obtuvo una gran victoria por nocaut técnico para agregar a su currículum. WBO Intercontinental Super Bantamweight Champion from Asin City, Philippines. This is our Prince Albert Pagara. En julio del 2016, el boxeador mexicano César Juárez, también conocido por su apodo Corazón, aceptó enfrentarse a la estrella filipina Albert Pagara. Apenas se hizo oficial el combate y la prensa filipina comenzó con las críticas. Los aficionados, la prensa y críticos filipinos llamaron bulto al mexicano, basura, un rival sencillo para su estrella, tan solo un escalón en el camino para que Pagara se acercara a la élite del boxeo. ¿Por qué es que estaban tan seguros de que el filipino ganaría el combate? Pues ellos se basaron en combates anteriores del mexicano para realizar su tan confiada predicción. Juárez venía de perder 2 peleas de manera consecutiva. Juárez había sido derrotado por la leyenda filipina Nonito Donaire anteriormente, pelea donde Juárez hizo un buen papel a pesar de haber perdido. Sin embargo, a pesar de haber lucido bien en contra de Donaire, en su siguiente combate, César Juárez fue vencido por un peleador poco conocido, de bajo nivel que había sido derrotado 3 veces en los últimos años. Es decir, después de que vieron a Juárez perder en contra de un peleador de bajo calibre, se olvidaron de la buena pelea que hizo en contra de Nonito Donaire y se les hizo fácil marcar al mexicano como un peleador por debajo del nivel de su joven prospecto. Juárez había sido derrotado 2 veces de manera consecutiva, mientras que Albert Pagara había noqueado un gran número de peleadores mexicanos en los últimos años. Es decir, que la prensa filipina se basó en las recientes derrotas del mexicano y en los muchos éxitos de su peleador para afirmar que Juárez no le haría ni cosquillas a su futuro campeón mundial. Y parece que esta confianza de los medios y de los aficionados se le contagió a un Albert Pagara que subía al ring más confiado que nunca, a enfrentarse a un peleador al que se suponía debía de poder noquear con facilidad. La pelea comenzó el 9 de julio del 2016. Albert Pagara subía al ring con toda la confianza del mundo, con ganas de lucirse y terminar temprano con la contienda, mientras que César Juárez subía con las ganas de callar a todas las personas que lo habían estado menospreciando. Y con el sonar de la primera campana comenzó la pesadilla para el corazón mexicano. En el primer round, Albert Pagara conectó una malintencionada mano izquierda directa a la barbilla del mexicano, que lo terminó por enviar al suelo. Y en ese momento, parecía que todas las personas que habían estado menospreciando y subestimando a César Juárez habían tenido razón. Pero el mexicano se levantó, y tuvo suerte de que nada más acabar el conteo, sonó la campana que daba por finalizado el primer asalto. Y ahora pistoneando bien con la mano izquierda, Albert de Pagara, el filipino, que se llevó lo suyo, sobre todo al arrancar el primer capítulo. Me parece que ha sido más efectivo sin duda César Juárez en este primer episodio que está llegando a la recta final, pero cuidado porque el filipino tiene lo suyo, tiene potencia, tiene carácter y también es buen boxeo. Y lo mandaron a la lona Juárez, lo prendieron ahí con la mano izquierda, venía siendo un muy buen primer capítulo y con una combinación, ahí estalló la mano izquierda a la punta de la barra, lo toma mal
y pone las cosas en perspectiva. Una entrada en corto ahí, de mano izquierda, envía la lona cuando iba con el impulso César Juárez. Ahí está. Comenzaba a conectar más y más golpes de poder, haciendo la pelea más y más cerrada. Juárez estaba haciendo un gran trabajo presionando a su rival hasta ponerlo en contra de las cuerdas, y una vez tenía a su rival acorralado, el mexicano soltaba golpes de poder de todo tipo, encontrando mucho éxito en los rounds 5, 6 y 7. El quinto ya no llega porque le iba a mandar a la luna. ¿De qué cosa? La forma de salir, lo les dije. 58-55 iba en la tarjeta de Don Lama previo a calificar este. Y sale con 4 golpes poderosísimos. Esa es la actitud. Esa es la actitud.